Los jóvenes pueden pasar a su clase. También, perdón. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos das, Señor, de exaltarte, Señor, de reconocer quién eres tú en nuestra vida, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas, Señor, que están aquí presentes, que han dispuesto su corazón hoy para escuchar tu palabra, para adorarte, mi Dios, pero también para engrandecerte hoy en sus vidas, mi Dios. Te doy gracias, mi Dios, porque todos los días que tú nos traes aquí, Señor, es para cada día fortalecernos y prepararnos, Señor, para vivir en este mundo, Señor, pero agradándote a ti, Señor, ya no a nosotros mismos. Te agradezco, Señor, porque hoy pones en nuestro corazón, Señor, a tu Espíritu para hacernos entender tus palabras y ponerlos por obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo agradecemos, Padre. Amén y amén. Bueno, qué difícil es, ¿no, hermanos? Qué difícil es la transición, el cambio en nuestras vidas. Es muy difícil cuando queremos empezar a tener una nueva rutina en nuestra vida. Es muy difícil cuando estábamos acostumbrados a tener un trabajo y ahora tener otro trabajo. Tal vez por el pago es mejor, pero tenemos que aprender nuevas habilidades. Tenemos que tener un nuevo horario. Tenemos que hacer diferentes cosas y es difícil a veces los cambios. El hecho de vivir en nuestro país y venir a este país y adecuarnos a la rutina de este país es difícil. Sobre todo cuando nosotros cambiamos, no de Dios, cuando nosotros cambiamos de fe, cuando nosotros queríamos algo y ahora Dios nos trae a la verdad a través de su Hijo Jesucristo, esa transición, muchos lamentablemente se quedan a medias, muchos llegan a regresar a lo que antes profesaban. ¿Por qué? Porque no hay un claro ejemplo o no hay un entendimiento o una comprensión de lo que Dios nos ha dado el día de hoy a través de Cristo. ¿Dónde está Cristo? Cuando nosotros recordamos el ministerio y las palabras del Señor Jesucristo, aquí en la tierra muchas veces, Jesucristo murió, Jesucristo resucitó, pero hoy nosotros no adoramos a un Cristo muerto. Hoy no adoramos a un Cristo que no puede escuchar, que no puede ver. Hoy adoramos a un Cristo entronizado, que está sentado en su trono, que Él ha sido exaltado y puesto en lo alto por encima aún de los mismos cielos. A ese Cristo nosotros adoramos. Quisiera que me acompañaran como introducción al principio en el libro de los Hechos, capítulo 3. Para mí, o lo que podemos ver en el libro de los Hechos, es que hay dos grandes predicaciones o dos grandes predicadores, en este caso el apóstol Pedro, que después de que las lenguas repartidas como fuego cayeron sobre los discípulos que estaban en el día del Pentecostés, ahora todos ellos empezaban a proclamar las verdades de Dios en diferentes idiomas. Y todos los israelitas que venían de todas las naciones del mundo en ese día festivo al templo de Jerusalén, ahora todos ellos escuchaban las maravillas de Dios en el idioma de donde ellos venían, ¿no? Podríamos decir, era como si en el día de hoy que se haga una convocación a todas las naciones del mundo, llegaban y escuchaban en chino, en ruso, en español, en inglés, en francés, en todos los idiomas del mundo escuchaban, pero no solamente era una adoración a Dios, sino era la exaltación de nuestro Señor Jesucristo delante de ellos. Entonces, como le digo, Hechos capítulo 3, les había dicho, ¿verdad? Dice en el versículo, desde el versículo 43 voy a leer, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas,
y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, perdón. Sí, dije Hechos 3, pero que diga Hechos 2 del 43 al 47, perdón, me confundí. Bueno, esto a veces lo podemos leer muy rápido, pero esta era la receta para un problema muy grande. ¿Por qué era la receta para un problema muy grande? Ustedes imagínense solamente esto. Imagínense que estamos un día nosotros aquí, estamos escuchando la palabra o estamos adorando a Dios, y de repente llega otro grupo y se quedan del otro lado y ellos empiezan a hacer su propio servicio. ¿Qué va a causar? Un conflicto, porque dice que ellos se reunían ¿en dónde? En el templo. Pero ellos ya no venían a ver al sacerdote, ya no venían a comprar su cordero para un sacrificio, ya no venían para el ejercicio de la purificación como los demás. Todos los demás, los judíos que llegaban al templo, todos ellos llegaban para hacer el sacrificio, para presentar a sus hijos, para hacer la circuncisión. Todos ellos llegaban por un motivo religioso, enfocado en el sacerdocio de los dirigentes del templo. Pero ahora los cristianos llegaban al templo a adorar a Dios y no tenían necesidad de venir y hacer los ritos de la ley, porque ellos ya tenían un sacerdote. ¿Y ese sacerdote quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y por eso ellos ya no tenían una necesidad de venir a purificarse, una necesidad de venir a celebrar el Yom Kippur. El Yom Kippur es la celebración más importante de los judíos, es el día de la expiación, el día en que todos se santificaban, todos se ponían en ayuno, todos empezaban a orar a Dios para después venir con el sacrificio que el sumo sacerdote presentaba en el lugar santísimo delante de Dios. Ellos ya no venían a eso. Era una receta para que viniera algo importante en ese lugar. Pero a pesar de eso, a pesar de que había una diferencia, de que ellos no tenían una necesidad de estar en el templo para tener el uso de los sacerdotes, a pesar de eso dice que cada día se añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces la iglesia empezó a tener un tiempo maravilloso de crecimiento, porque empezamos a ver cómo las personas empezaban a cada día ser más solidarios con los hermanos, cómo se interesaban por las necesidades de los hermanos, y por eso vendían lo que ellos tenían para ponerlo a los pies de los apóstoles. Eso podemos seguir viendo en los siguientes capítulos. Pero llega un punto en donde los apóstoles ya no se dan abasto, ya no pueden ellos predicar la palabra y al mismo tiempo ver las necesidades de los hermanos. Y entonces se establecen los 7 primeros diáconos. Y de entre ellos hay un hombre que para mí, si el apóstol Pedro fue el predicador para los judíos, el apóstol Pablo el predicador para los gentiles, Esteban fue el que principió el evangelismo mundial. Porque Esteban, a pesar de que una sola vez se le dio la oportunidad de predicar, pero Esteban predicó con tanto denuedo, con tanto esfuerzo para revelar las escrituras desde Génesis hasta ese momento en que ellos estaban viviendo y rechazaron al Hijo de Dios. Desde ese momento dice que los judíos empezaron a perseguir a los gentiles. Los judíos empezaron a perseguir a la iglesia, pero la iglesia, en vez de callar, la iglesia, en vez de apagarse, fue una antorcha que encendió la llama del evangelio en todas las naciones alrededor.
todos los cristianos empezaron a salir de Jerusalén y se empezaron a esparcir por todo el mundo romano, pero para predicar a Cristo. Eso fue por la llama que Dios encendió en el corazón de Esteban. Entonces, vamos a ir al libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 14. Según, como en Hebreos el autor no se presenta, o sea, no dice el nombre de quién escribió la carta, y algún tipo de redacción del libro de Hebreos es un poco diferente a la escritura de las epístolas del apóstol Pablo y también de las epístolas de Pedro. Entonces, algunas personas empiezan a decir, ¿quién habrá escrito este libro? ¿No? Porque el apóstol Pablo fue el apóstol de los gentiles y el apóstol Pedro fue el apóstol de los judíos, digamos, ¿no? De los hebreos. Y entonces algunas personas dicen que posiblemente fue el apóstol Pedro el que escribió esta epístola. Otros, sin embargo, dicen que fue alguna otra persona como Santiago o así. Entonces, nosotros no nos debemos preocupar quién fue el autor humano, el que Dios ocupó su mano para escribir este libro. Al final, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, el que inspiró al escribano de esta carta fue Dios. Entonces, la palabra de Dios nos muestra había una preocupación en el corazón de Dios por los hebreos. ¿Alguno de ustedes fue católico? Muchos. ¿Qué les dijo su familia cuando ustedes dejaron la fe? Cuando ustedes apostataron de la fe. Son fuertes, ¿verdad? La verdad, pues, o sea, preferían desecharlos a ustedes que desechar su fe. Era un celo por la fe. Y eso mismo estaban sintiendo los hebreos. Sus familias los estaban rechazando, estaban perdiendo herencia. Y hace la semana pasada, vi una noticia en donde hubo un pleito en un barrio cristiano en Jerusalén, porque llegaron los judíos y empezaron a maltratar a los cristianos. Porque ellos estaban haciendo, no sé, no estoy muy enterado qué tipo de cristiandad hay en Jerusalén, pero estaban haciendo algo así como una procesión. Estaban yendo todos así como en una marcha, digamos, y los judíos empezaron a atacar a los cristianos ahí en Jerusalén. Y entonces están las familias divididas, están las personas sufriendo por causa del evangelio. Y entonces había una inquietud en Dios de que nosotros podíamos apostatar de lo que hoy se nos ha sido entregado y regresarnos al antiguo pacto. Entonces no nos iba a aprovechar haber escuchado el evangelio de Cristo si otra vez nos volvíamos a las viejas rutinas, a las viejas costumbres. Porque el libro de Hebreos, si podemos resumirlo de qué trata el libro de Hebreos, aunque son varios capítulos, más de 10 capítulos, de qué trata o cuál es el propósito del libro de Hebreos, es mostrarnos que Cristo es superior a cualquier cosa. Ese es el propósito del libro de Hebreos. Empezando con que Cristo es superior a los profetas. Porque desde el capítulo 1, versículo 1, y Dios dice, Dios habiendo hablado a los padres de muchas maneras por los profetas, hoy nos habla por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando venga una persona o escuchen una persona que diga, hay un nuevo mover de Dios, una nueva palabra de Dios, no, Dios nos habla hoy por medio de su Hijo. No nos habla por medio, no hay ningún nuevo mover de Dios. El mover de Dios que Dios ha establecido es su Hijo y su palabra. Y después Dios también empieza a tratar el libro de Hebreos y dice, Jesús es superior a Moisés. Porque Moisés no pudo introducir al pueblo de Dios en la tierra prometida. Y Jesús es superior a Josué, porque Josué no les pudo dar el verdadero descanso al pueblo de Israel.
Así que esperamos un nuevo descanso, un mayor descanso, y ese viene de la mano de Cristo. Y también Jesús en el versículo 4, versículo 14 dice: por tanto tenemos un gran sumo sacerdote. Un gran sumo sacerdote. Ustedes ven, el primer sumo sacerdote en el pueblo de Israel fue Aarón. Él fue el primer sumo sacerdote, o sea, el principal de los sacerdotes entre los levitas. De su familia nacieron los siguientes sumos sacerdotes. Entonces, habían más tribus, habían más familias de la tribu de Leví, pero esas familias solamente podían hacerse cargo de otras tareas dentro del tabernáculo, pero no de los sacrificios principales, como el del Yom Kippur, o sea, el día de la expiación. Solamente de la familia de Aarón podían hacer eso. Ni siquiera Moisés podía hacer eso. Solamente Aarón y su familia. Entonces, todos los demás, como por ejemplo la familia de Coré, cuando se rebelaron y dijeron, ellos están queriendo tomar para sí solamente la gloria de ser los responsables de traer el sacrificio principal y todo, y querían pelear la posición que ellos tenían. ¿Qué hizo Dios? Dios dice, abrió la tierra y se los tragó vivos, porque ellos no aceptaron la posición en la cual Dios los había puesto dentro de la tribu de Leví. Pero entonces Aarón murió. ¿Y quién también murió? El hijo de Aarón también murió. Y sus nietos y sus bisnietos. Y todas estas personas murieron. Y a pesar de que eran los principales sumos sacerdotes, aún Cristo es mucho más grande que ellos. Literalmente, hermanos, los sumos sacerdotes, a pesar de ser los principales entre de cientos de sacerdotes que estaban en el templo, a pesar de eso, comparar el sumo sacerdote humano al gran sumo sacerdote que es Cristo, es como comparar a niños creyendo que están trabajando como un adulto. Solamente era ver como niños que están tratando de imitar lo que está en los cielos. Porque Jesucristo no es un sumo sacerdote terrenal. Jesucristo no está rodeado de debilidades. Jesucristo no está rodeado de pensamientos egoístas. Jesucristo no tiene que entregar un sacrificio por sí mismo. Jesucristo, Él mostró realmente lo que significa ser un sacerdote. Entonces nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, el más excelso, el más precioso y el único que realmente puede hacer algo por nosotros delante de Dios. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó, ¿dónde? Los cielos. Nosotros vemos si ustedes tal vez han visto una imagen de cómo estaba dividido el tabernáculo de Dios o el templo de Salomón, perdón. Estaba dividido en el atrio principal, o sea, el atrio exterior, en donde todo el pueblo se congregaba junto a los sacerdotes para llevar a cabo las ofrendas y los sacrificios. Pero después estaba el lugar santo, en donde exclusivamente solamente los sacerdotes estaban ahí. Y en ese lugar encontramos varias cosas que se ocupaban para los ritos ceremoniales, pero nadie podía entrar al lugar santo. Y después de ahí se encontraba dividido por una cortina, y esa cortina dividía al lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar donde exclusivamente el sumo sacerdote, una vez al año, presentaba el sacrificio de la expiación para hacer expiación por el pueblo y por sí mismo. Entonces era una cortina en la cual nadie podía entrar, y estaba el arca de la alianza, el arca del pacto. Pero Jesucristo no entró atrás de una cortina. Jesucristo traspasó los cielos. Cuando Jesucristo murió,
Dice en Mateo 27, versículo 51, después de que Jesucristo clamó a gran voz entregando el Espíritu, hubo un gran terremoto y he aquí el velo del templo se rasgó en dos desde arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Eso qué simboliza? Que cuando Jesucristo murió y rasgó el velo del templo, abrió un nuevo camino. Y ahora que Jesucristo abrió ese nuevo camino, hermanos, ¿dónde nosotros podemos vivir? ¿Dónde nosotros podemos habitar? Porque hay algo que tenemos que tener muy en cuenta que dijo nuestro Señor Jesucristo: donde yo estoy, mis siervos también estarán. Y aunque nosotros digamos y podemos decir, pero es que Jesús está en los cielos, acuérdate de esas palabras: donde yo estoy, mis siervos también estarán. En Hebreos capítulo 9, versículo 24. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por los sacrificios de sí mismo, para quitar en medio de él, para sacrificio por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio de él el pecado, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Aquí dice: Jesús se sacrificó una sola vez. Ustedes, los que practicaron el catolicismo, ¿se acuerdan cuando consumían lo que nosotros conocemos como la Santa Cena? ¿Qué decían? ¿Era simbólico? ¿Era simbólico? Para nosotros es simbólico. No volvemos a traer a Cristo para sacrificarlo de nuevo. No tenemos ese poder, ni tenemos esa autoridad de poder traer de nuevo el cuerpo de Cristo para sacrificarlo. Porque aquí dice la palabra: el sacrificio fue una sola vez y para siempre, y no múltiples veces como se hacía cada año. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Por eso, si decimos aquí, el sacrificio de Cristo es superior al sacrificio de cualquier ser vivo. Aunque Dios les dio la oportunidad de hacer los sacrificios por medio de los animales, hoy ya no está establecido eso. Si nosotros tratamos de hacer un sacrificio, de tomar un cordero por nuestros pecados, lo único que estamos haciendo es asesinar a un ser vivo. Pero nosotros no tenemos esa esa autoridad de parte de Dios para poder tomar un ser vivo y hacer un sacrificio por nosotros. Eso se quedó en el pasado. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 24, cuando Jesucristo derramó su sangre es mucho mejor que la de Abel. Dice 12:24, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuando Caín mató a su hermano Abel y Dios le reclamó a Abel, ¿qué es lo que él había hecho? Él
simplemente cayó y trató de mentir acerca de dónde estaba su hermano, trató de ignorar a Dios, pero Dios le dijo: la sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Y qué clamaba la sangre de Abel? La sangre de Abel clamaba venganza en contra de su hermano. Pero la sangre de Cristo, ¿qué clama? Perdón. Por eso el sacrificio de Cristo fue mejor que el de un cordero. Y la sangre de Cristo es mejor que la de Abel. En todo aspecto de nuestra vida, Cristo es superior a cualquier cosa que nosotros vivamos. Es superior a cualquier cosa o a cualquier persona a la cual nosotros queremos asistir. A veces tenemos un gran problema y lo primero que decimos: tengo que ir y hablar con el pastor, o tengo que ir y hablar con un líder. Y está bien, qué bueno que tengas esa confianza, pero acuérdate de eso: superior que cualquiera de nosotros es Cristo. Y es accesible para cualquiera de ustedes. Porque créanme que aunque nos lo digan a nosotros vamos a acudir a Él para pedirle por ustedes. Pero recuerden eso: ustedes tienen un libre acceso a Él. Siempre. Dice, el segundo punto de este tema es, el primero fue: tenemos un gran sumo sacerdote. El segundo es un perfecto mediador. Quisiera que me acompañaran a Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 8 al 10, y el capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 8 al 10. Empezamos ahí, dice. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo tenía un problema con esto. En algún momento fui criado en una doctrina muy, ¿cómo se llama? En donde no podías aceptar que tú eras pecador porque era señal de debilidad. Era muy incómodo el aceptar de que tú tenías una necesidad de ser limpiado. Y ese es un gran problema. Porque cuando yo creo que no tengo una necesidad de ser limpiado, cuando yo creo que no es tan grave, que por solamente decirlo ya no hay pecado en mí, entonces me estoy engañando a mí mismo y me estoy olvidando de esto, que por qué tengo un abogado en los cielos. El aceptar mi debilidad, el aceptar mi pecado, me ayuda más a someterme a Cristo. No lo estoy deshonrando por aceptar qué es lo que yo estoy necesitando, sino me ayuda a acercarme más a Él, a depender más de Él. Cuando decimos esto, abogado tenemos para con el Padre, no está diciendo ahí, peca todo lo que tú quieras. Al fin y al cabo Dios te va a perdonar. No, esto me está recordando una cosa, que en los momentos de debilidad, en los momentos en los cuales lo estoy necesitando, en el momento en el cual yo me siento fuerte, en ese momento tengo que doblarme ante Dios y decirle a Dios: ayúdame. Ayúdame a ver mis pecados, aún los que me son ocultos, pero ayúdame a someterme más a tu Hijo Jesucristo. Dice se continúa el versículo 1 del capítulo 2, dice: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ustedes tienen un abogado, pero no pequen porque saben que tienen un abogado. Dice:
Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cómo yo puedo pecar? ¿Cómo puedo decir yo pecar libremente acordándome de esto? Que Él es la propiciación, o sea, Él es el sacrificio por mis pecados. ¿Cómo puedo manchar su sangre? ¿Cómo puedo pisotear su sangre, como dice en el libro de Hebreos? Pecando una y otra vez y menospreciando su sacrificio. No lo puedo hacer. Él es un gran mediador, Él es un gran sacrificio, Él es un gran abogado, pero así también yo tengo que tener mi corazón. Tengo que ser un gran creyente, tengo que ser un gran fiel. Y ese es el deseo de lo que decía el escritor del libro de Hebreos. Antes del versículo 14 que estamos leyendo, está hablando acerca de la palabra de Dios. Es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y nos deja expuestos delante de la palabra de Dios. Pero Él se los decía porque el pueblo de Israel había escuchado una y otra vez de esta palabra, pero ellos perecieron en el desierto por no ir acompañados por no oír esta palabra con fe. Pero hoy que nosotros estamos en esa misma situación, con esa misma palabra delante de nuestros ojos, hoy ahora sí tiene que ir acompañada de fe el oír esta palabra. Dice en Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7 en el versículo 22, dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Dice. Esa palabra es muy importante, un sacerdocio inmutable. O sea que no puede cambiar, pero también es intransferible. Ellos tenían que tener muchos sacerdotes porque nadie podía resistir los años. Pero Jesucristo permanece para siempre. Entonces, si Él permanece para siempre y su sacerdocio desde que subió a los cielos está presente delante de Dios, no puede haber una persona que tome ese sacerdocio. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, cuando Jesucristo habla acerca de los dones ministeriales que dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, ahí no menciona que dio sacerdotes. No dio nuevos sacerdotes. Y Él, como dice aquí, su ministerio es inmutable, intransferible. No van a haber más necesidad de ellos. Por eso, hoy que nosotros tenemos esta palabra, también nosotros debemos darnos cuenta de eso. No tenemos un Padre aquí en la tierra, tenemos un Padre en los cielos. Y así como sabemos que lo que pasó el lunes, hoy están buscando un nuevo sumo sacerdote en la iglesia tradicional. Nosotros no tenemos la necesidad de poner uno y poner otro y poner otro, porque Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y lo voy a repetir muchas veces porque se nos olvida de qué es la función, el ministerio actual de Cristo. El ministerio actual de Cristo. Dice después, en 25, por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía,
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esa debilidad es la que no tiene nuestro Señor Jesucristo. Si tú te acercas a Cristo hoy, ¿crees que Él te va a rechazar? ¿Crees que Él te va a decir, ¿y tú para qué vienes si eres un pecador? Jesucristo es un excelente Salvador. Jesucristo, ¿saben por qué le decimos Jesucristo? Teológicamente, no, nosotros podemos decir, bueno, porque es Jesús y Cristo, pero es la combinación de dos palabras. Cristo simbolizando la deidad de Dios, de Cristo, de Jesús, y Jesús simbolizando su humanidad. Porque el que está sentado a la diestra de Dios no es un Dios y no es un hombre, es Jesucristo, hombre. Él sabe las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Él sabe las debilidades por las cuales un hombre puede atravesar todos los días. Él sabe qué es la ansiedad, Él sabe qué es el sufrimiento, Él sabe qué es los padecimientos del cuerpo. Él sabe todas esas cosas, Él las sabe. Y por eso, como Él las sabe y las atravesó todas sin pecado, Él sabe también cómo ayudarnos. Entonces, en esa debilidad que tú tienes, porque tarde o temprano va a venir. Yo me ponía a pensar en esta semana, no es por ponerse uno fatalista o quererse entristecer, pero yo decía dentro de mí, un día me voy a tener que despedir de mi esposa. Un día me voy a tener que despedir de mis hijos, o mis hijos se van a tener que despedir de mí. Un día voy a atravesar por alguna situación que primeramente Dios no sea grave, pero va a ser natural, en los cuales se va a acabar nuestra vida. En esos días de prueba, en esos días de dolor, en esos días en los cuales sintamos que no podemos dar un paso sin sentir la carga del dolor de vivir en un cuerpo que tarde o temprano va a morir. En ese día quiero ser como Esteban. Esteban, después de que predicó, le dijo al pueblo de Israel que ellos habían sido insensatos, que ellos habían sido rebeldes desde el principio a la palabra de Dios. El pueblo se enojó, se molestó, pero el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. A diferencia de Nabucodonosor, cuando él quería que todos se arrodillaran ante su imagen, y que Cedrac, Mesac y Abednego no se arrodillaron y le dijeron, en cuanto a ese tema no tenemos nada de qué hablar, porque sea que nuestro Dios nos libre o no nos libre, no nos vamos a arrodillar ante tu ídolo. Y dice que el rostro de Nabucodonosor, dice, se desfiguró del odio, de la ira que él tenía, dice, se desfiguró. Yo pienso que así estaba el rostro de todos los que estaban ahí. Se había desfigurado del odio, de la ira que tenían en contra de Esteban. Pero el rostro de Esteban era el rostro de un ángel. Y cuando Esteban estaba ahí, sabía lo que iba a pasar. Sabía lo que le iba a pasar a él. En ese momento, cuando tú sientas eso, hermanos, cuando en tu corazón esté esa duda y tú digas, ¿dónde estás, Jesús? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué tengo que atravesar todo esto? En ese momento, alza tus ojos al cielo. Y al igual que Esteban, di las mismas palabras que él. Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Ahí está Él. Algunas veces quisiéramos que Jesús viniera, nos abrazara, sintiéramos cercana su presencia en nosotros, pero nos conviene que tener un mediador
entre el cielo y la tierra, a nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos conviene que Él esté, porque donde Él esté, ahí vamos a estar nosotros. Entonces Jesús está ahí. Ten la confianza de estar con Él. Seguimos Hebreos capítulo 4. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, versículo 15, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate a Cristo. Tú que tal vez te ha costado, tal vez no has querido, tal vez has dudado porque no estás listo, porque no te sientes digno o no sientes que puedas recibirlo. Acércate al trono de la gracia, porque el velo ha sido rasgado, porque el camino vivo, que es el cuerpo de Cristo, ya fue destruido y su sangre ya fue derramada en el verdadero altar, en los cielos, y delante de la presencia de Dios no hay alguien que pueda acusarte, porque si Él es el que está defendiendo tu causa, ¿quién te puede acusar? ¿Quién te puede acusar? ¿Quién es el enemigo que te puede amordazar? ¿Quién es el enemigo que te puede sujetar en este mundo? Si en los cielos tenemos un gran sumo sacerdote. Abandona tu duda, abandona tu temor, abandona tu incredulidad y créele a Él. Créele a Él, porque el que a Él viene no es rechazado jamás. Vamos a ponernos de pie. El último punto es un sacerdote a nuestro alcance. Iglesia, acuérdate siempre de esto. No estás solo. No estás solo, iglesia. No estás solo. Nunca, nunca, estando con Cristo, nunca vas a estar solo. Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy, aunque estamos aquí, Señor, en este plano terrenal, Señor, en este mundo, Señor, que perece, que muere, que un día va a ser destruido y consumido por fuego, Señor. Hoy tú estás ahí en los cielos, Señor. Y un día te levantarás de ese trono, Señor, para poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ese día, Señor, tú vendrás, Señor, victorioso, Señor, abriendo los cielos para que te podamos ver realmente tal cual eres, Señor. Ese día tú vendrás, Señor, con todo tu poder y tu gloria, Señor, y vendrás por tu iglesia, Señor, para ponernos delante de ti, Señor. Hoy, Señor, has hecho un pueblo, Señor, de sacerdotes, un pueblo de reyes y sacerdotes, Señor, redimidos, Señor, por ti, Señor. Y el día que te veamos, Señor, así como dice el libro de Apocalipsis, vamos a ver a un cordero como inmolado, las marcas de tu sacrificio en tu cuerpo, Señor. Y ese va a ser nuestro recordatorio, mi Dios, que si hoy, Señor, tenemos una parte en la eternidad, es por ti, Señor. Hoy, mi Dios, no queremos voltear atrás, Señor, dudar de tu palabra. Hoy queremos ir hacia adelante, correr hacia la meta, a la victoria que tú nos has dado, Señor. Porque así como fue, Señor, el caso del rey David, cuando se enfrentó contra Goliat, todo el pueblo temía y nadie quería levantarse en contra de ese enemigo. Pero un joven niño llegó y se enfrentó a Goliat y lo destruyó, y así eres tú, Señor. Nosotros que por el temor de la muerte, Señor, nos manteníamos alejados, tú viniste y nos diste la victoria, Señor.
Y hoy, Señor, nos levantamos también nosotros, mi Dios, para tomar esa victoria que tú nos has dado a nosotros. Porque la victoria no es con las armas de este mundo, no es con los pensamientos de este mundo, sino la victoria se encuentra en ti, Señor, a través de la fe. Nosotros creemos en tu palabra, Señor. Nosotros creemos que hoy un paso de fe nos acerca a ti, Señor, perpetuamente y para siempre. Gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, mi Dios.